es hermoso para nosotros poder compartir con ustedes como familia, ¿no? Ayer tuvimos un lindo tiempo precisamente con algunos y agradecemos, fue lindo poder compartir y celebrar de alguna manera lo que hace el Señor en la vida de sus hijos. Esto es como clase, ¿verdad? ¿Cierto? Este tiempo es más como clase, así que espero que podamos tener un poquito de participación. ¿Bien? Cuando pensamos en el Nuevo Testamento especialmente, cuando se hace referencia a los creyentes, ¿cuáles son algunos de los ejemplos que se usan? Yo voy a mencionar uno. Por ejemplo, Hebreos 12 dice que corramos la carrera y Pablo ocupa esta idea del atleta muchas veces. En otro lugar en Corintios dice yo de esta manera corro, y ocupa esta idea del atleta como un ejemplo para hablar acerca del creyente, ¿verdad? ¿Cuál otro tenemos en la Biblia? A ver, ¿cuál otro así ilustración respecto al creyente encontramos en el Nuevo Testamento? Sí. ¿Un soldado? Ok, ¿no? Dice el soldado, creo que, no me acuerdo, Efesios también, ¿no? Y que no se enreda en los negocios de la vida también, ese creo que está en Timoteo, sino que se enfoca en su llamado como soldado. Muy bien, ¿cuál otro? ¿Se acuerdan? ¿Alguno? ¿Sí? Ya, ese, ok, ¿da? Y hablamos de soldado, pero otra metáfora para hablar del creyente. Ya, la vid, ok, ¿no? Somos los pámpanos ahí, ese sarmiento que une el fruto con la vid. ¿Alguno más? Edificio, ¿no? Por ahí dice que somos piedras vivas, Pedro. Ahora, de todo, por supuesto, lo que intentan es ilustrar un poco la realidad de lo que es el creyente en su relación con Dios. Pero hay uno, quizás sobre todos los que nos podríamos imaginar, y es el que yo quiero compartir hoy. El nombre de nuestra iglesia aquí es comunidad. ¿Qué otra palabra podríamos relacionar con esta idea de comunidad que podemos encontrar en el Nuevo Testamento para referirse a los creyentes y no tanto ahora al creyente? ¿No? Porque el soldado hablamos, ok, el soldado tiene un ejército, qué sé yo, pero el atleta a veces corre solo nomás. Pero de comunidad, ¿qué ibas a decir tú, Seba? Ya, comunión, pero ¿a dónde lo podríamos circunscribir? ¿A qué hermano? Y eso significa, cuando hablamos de hermano, hablamos de familia. Muy bien, de familia. ¿Piensas tú en la iglesia como la familia de Dios? ¿Piensas tú en la iglesia como la familia? Y hace unos años me pidieron enseñar en un campamento acerca de esto, acerca de la iglesia como la familia de Dios. ¿Y qué cosas se dan? ¿Qué sentidos hay cuando hablamos de familia? Por ejemplo, cuando yo hablo de familia, puedo pensar en que la familia me da sentido de pertenencia, ¿no? ¿Verdad? Lo había pensado en eso. ¿Por qué? ¿Por qué el sentido de pertenencia? ¿Por qué la familia me da sentido de pertenencia? ¿Ya? Ok. Ok. ¿Qué más? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué valor hay detrás de esta idea del sentido de pertenencia? ¿Se han puesto a pensar? Bueno, otro sentido, porque ahora ya lo vamos a ver. El sentido de, precisamente el nombre, de comunidad, ¿no? ¿Qué valor hay detrás del sentido de comunidad? O si hablamos de... ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo por ahí? Bueno, creo que lo decía Seba recién, ¿no? De comunión, ¿no? El sentido de compromiso y por último, si lo quieren anotar, el sentido de progreso. Y eso es lo que vamos a ver hoy día y vamos a intentar entre todos construir cómo la familia de Dios, en la cual somos parte, y basándonos en la carta, ayer ocupamos el libro, la carta a los Efesios, hoy la vamos a ocupar nuevamente, nos ayuda a comprender estas cosas tan importantes para nosotros, pero desde una óptica bíblica,
¿no? Y viendo desde allí cuáles son los valores que también intenta Dios a que nosotros comprendamos para que tanto la misión que nos ha dejado como el llamado que nos ha hecho, podamos cumplirlo a cabalidad. ¿Bien? Pero vamos a orar primero. Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, de juntarnos, a aprender, a estudiar y poder entender las profundidades de tu palabra, Señor, y el desafío que tienes para nosotros también. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Decíamos que la idea de familia, obviamente vivimos en una sociedad, no solamente este país, vivimos en una sociedad que precisamente en su desarrollo o el no desarrollo de la sociedad hace y deja a la familia de lado, ¿verdad? No da el valor real ni reconoce lo importante que es la familia en la sociedad. Y cuando nosotros pensamos en la iglesia, muchas veces lo pensamos desde una institución, ¿verdad? Nosotros somos una organización y venimos acá. Pero resulta que la Escritura no una vez, muchas veces nos habla de la iglesia como una familia. Y cuando hablamos de familia, decíamos que se desarrollan varios sentidos en la familia, ¿no? Que Dios provee, que cada uno va ligado a un valor muy específico que también vamos a reconocer en las Escrituras. Y hablamos del primer sentido, el sentido de pertenencia. Y pensemos en esto. ¿Qué valor hay detrás del sentido de pertenencia? Porque cuando hablamos de sentido de pertenecer, ¿no? Es literalmente ser parte de algo, ¿no? O en este caso quizás de más que algo, también de alguien, porque en el sentido de la iglesia no solamente es una agrupación de gente. La diferencia de la iglesia al resto de cualquier agrupación es que la iglesia es el cuerpo de una cabeza. ¿Y esa cabeza quién es? Es Cristo. Entonces, a diferencia quizás de otras organizaciones, nosotros no solamente somos parte y estamos en Cristo, que es una idea que se repite constantemente en Efesios, sino que también somos parte con alguien, ¿no? Con otros, con alguienes, si podríamos decirlo, ¿no? Por supuesto, la mayoría de nosotros queremos saber qué hacer con nuestra vida, ¿no? Pero lo que nosotros hacemos tiene que estar definido por lo que somos. Hay un libro, creo que es de Pastor Núñez, que es Ser antes de hacer. Y la carta a la Efesios es una enseñanza de esto. Porque el capítulo 4 de Efesios es donde comienza a decir, andad pues, ¿no? Ahí tenés que hacer. Pero los primeros 3 capítulos, y otro escritor sentaba esta idea, los primeros 3 capítulos de Efesios comienzan sentados. Cuando uno ve en la Escritura que dice que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Pero nosotros tenemos la idea de que ser parte de la iglesia es algo que yo tengo que hacer, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, y sin duda, hay muchas cosas que hacer y debemos hacer. Pero eso tiene que estar definido primero por quiénes somos. Por lo tanto, si queremos pensar en un valor que se relacione con el sentido de pertenencia, es el sentido o el valor de la identidad. Hoy, la identidad es todo un tema, ¿verdad? ¿No? Que la identidad se construye, que es un constructo social, que cada uno define quién es, o que mis gustos definen quién soy, o incluso mi profesión, ¿no? Acá alguien podría decir yo soy enfermero, o yo soy profesor, o yo soy... ¿Qué tenemos acá? Tenemos un taxista, tenemos un comerciante, tenemos un árbitro. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos de todo, ¿no? Estudiante, eso es lo que yo soy. Yo soy pastor. Alto. Esa es una función. Eso es un lugar. Eso es algo que yo hago. Mi identidad está definida por lo que dice Dios. ¿Y qué dice Dios? Capítulo 1 de Efesios. Los primeros 14 versículos de Efesios no lo vamos a leer, pero fíjate cómo comienza. En el saludo nomás, el capítulo 1, en el verso 1, dice: a los santos que están en Éfeso,
a los que son fieles en Cristo Jesús. Más adelante dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Después más adelante dice en el verso 4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó, ¿para qué dice ahí? Para ser adoptados. De ahí la idea de familia, ¿no? Para ser adoptados como hijos para sí mediante Cristo, y podemos seguir más adelante donde nos dice que fuimos hechos herencia, nos dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. En estos 14 versículos hay una cantidad de afirmaciones sobre la identidad del creyente. No tiene que ver con cosas que yo tengo o cosas que hago. A mí, la primera vez que estudié esta carta, en mis anotaciones eran las cosas que tenemos en Cristo. Las revisé después de años y dije, no, esto, si bien, claro, yo tengo bendición, hay elección, pero era mi vida tan individualista que yo pensaba en mí, en Felipe, pero en verdad el contexto está hablando de una comunidad, de una familia. Y el Señor está diciendo aquí, esto es lo que son ustedes. Santos, en Cristo son santos, fieles, tienen toda la bendición espiritual, han sido escogidos, han sido predestinados para adopción como hijos. Entonces, la identidad, incluso pensando en la elección, porque dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, tu identidad precedía incluso tu propia existencia, ¿te das cuenta? Ninguna de estas afirmaciones depende ni de tu comportamiento, ni de tu éxito, ni de la aprobación de las personas, ni de tu esfuerzo, ni de tu servicio acá en la iglesia, sino que son declaraciones que el Padre hace sobre sus hijos, o sea, sobre ti y yo, sobre tú y yo. Ahora, piensa en esto. Si esto me está diciendo que la familia de Dios y ser parte de la familia de Dios a mí me da sentido de pertenencia, me da una identidad, esa identidad se tiene que manifestar. ¿Dónde se manifiesta esta identidad? Me gusta cómo se relacionan las primeras partes de Efesios con las siguientes. Mira, vamos a ir rápido día en la clase. Capítulo 5 de Efesios. Y nosotros vamos al capítulo 5. Comienza diciendo, sean pues imitadores de Dios. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que dice ahí? Como hijos. Como hijos amados. Como parte de la familia de Dios. Y esto es lo que yo quiero que tú relaciones en el día de hoy. Que la identidad como hijos, tú no la puedes vivir en una isla. Hoy día vivimos una cultura sumamente individualista, que tiende a que cada uno se enfoque en sus propios intereses, en sus propios gustos, en yo, y en la iglesia no es diferente. Muchas veces estamos pendientes de mi madurez espiritual, de mi bendición, de yo. Cuando compartimos los motivos de oración, ¿cuáles son las cosas que compartimos? Y sí, las que a mí me importan, ¿verdad? Las que a mí me importan, las que me afectan a mí. Pero la identidad como hijo se vive en familia. Dice, sed imitadores como hijos amados. La imitación del Padre, ¿no?, es la expresión práctica de nuestra identidad que hemos recibido, porque no podemos ser hijos sin un Padre. Y somos hijos de un mismo Padre. El Señor Jesucristo enseñó a orar, oraréis así. ¿Cómo dice? Los judíos no oraban así. Oraban así. Ellos nunca pensaban en Dios como un Padre. Y hay una cultura tan antigua en su relación con Dios, también era en algunos aspectos muy individual. Y esto es lo que hace la obra de Cristo, ¿no? Y que su manifestación es la iglesia, y que la podemos ver de un montón de maneras. A algunos les gustaría que la iglesia fuese un ejército y que cada uno sea un soldado. Y obviamente en el ejército, yo nunca he estado en el ejército, me salvé en Chile. En Chile, cuando yo tenía los 18, era obligatorio hacer el servicio militar.
Estaba estudiando, así que me salvé. Aunque un día, 2 años después me olvidé hacer la excepción y salí llamado y tuve que presentar. Ya, pero me mandaron de vuelta. Así que me salvé. Pero en el ejército hay rango, ¿no? Está el general y después yo no sé cuáles son los orden con orden. Y a algunos les gustaría porque sería un poquito más ordenado, ¿no? Porque la iglesia es re desordenada. Hay que leer 1 Corintios nomás, ¿cierto? O ir a visitar a la iglesia allá de Salto de UCB y ustedes van a ver que, o acá en Carmelo y donde quiera que se manifieste la iglesia, y no es un ejército como se esperaría, aunque nos ocupa esa idea de soldado, ¿no? Y podríamos pensar en un montón de otros ejemplos, pero creo que el hecho de entender que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, por lo tanto nosotros somos hermanos, y creo que es Hebreo cuando dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos a nosotros. Cristo es también, aunque Él es el primogénito y Él es la cabeza y somos una familia. Ahora, ¿cómo son las familias? A ver, no cuenten sus experiencias personales, pero ¿cómo son las familias? A ver, algunos ejemplos de familia. Todos diferentes, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más? ¿Cómo son las familias? Ya unidas o no tan unidas, vamos a decir. ¿Qué más? ¿Cómo son las familias? Son complicadas, ¿verdad? Es que va a venir la suegra, ¿no? El cuñado, ay, el cuñado, ¿no? Los que son hermanos, ¿verdad? Cuando están empezando el crecimiento y aún después del grande, peleando todo el tiempo, ¿verdad? Y las familias son así. Y la familia de Dios también es así. Tenemos una idealización a veces de la familia, de la familia como concepto, por lo tanto nos hacemos una idealización también del concepto de la iglesia como familia, como que debería que andar todo en orden, ¿no? En la familia de la iglesia tiene que andar todo impecable. ¿Por qué? Porque si ni mi familia logra andar del todo bien. Y si miramos los ejemplos de familia en las Escrituras, solamente mirar la vida de Jacob y que Dios lo usó, eso no justifica todo el mal y las faltas que hicieron ahí como familia, pero ver que a pesar de una familia, o sea, ¿qué familia más disfuncional que la de Jacob, verdad? Sin embargo, en la gracia de Dios, Dios lo usó. Y así igual, en tu familia, tu núcleo, pero ver la iglesia también como familia. Porque la familia es lo que da sentido de pertenencia y quizá alguno aquí no tiene más familia. No tiene una familia detrás que lo respalde. Y este lugar debe ser la familia. Debe ser el lugar donde esa persona, ese hermano, esa hermana, encuentre una familia donde respaldarse, donde saber de que aquí el amor es incondicional, donde hay lealtad y a pesar de nuestras diferencias, errores, diferencias, desacuerdos, es una familia. Y cuando en la familia hay problemas, yo me voy a la China, me enojo con mi papá, pero yo dejo de ser hijo de mi padre. Me peleo con mis hermanos, yo estoy lejos de mis hermanos. Y a veces nos peleamos, aún a la distancia. Pero no dejamos de ser hermanos, después se arreglan las cosas. Bueno, por eso la importancia de entender que la iglesia es una familia y el hecho de que sea una familia nos da ese sentido de pertenencia, pero el valor que hay detrás de esto es que esto nos da también identidad, de que somos hijos, y esa identidad no se vive fuera de la familia, se vive adentro, ¿no? Todo el capítulo 5, ¿no? Habla allí, más adelante, capítulo 5, verso 19. Estoy en el capítulo 3, con razón. 5, 19. Dice, hablen entre ustedes. Aquí lo más importante es esa idea. Hablen entre ustedes, ¿no? No, si yo en mi casa yo hablo un salmo, canto, ¿no? Todo lo que dice ahí, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando en su corazón al Señor.
den siempre gracias por todo. Si tú miras al lado de tu hermano, ¿a quién tienes ahí? ¿Tú puedes dar gracias por él? Se ríen algunos y dicen, "Ah, ¿quién me tocó hoy día, no? ¿Quién me tocó? ¿Dónde me senté hoy?" ¿Puedes dar gracias por todo? Mirándolo a él, decir, y gracias a Dios por fulano, por Felipe, por Alberto. Aquí lo clave es esta idea, hablen entre ustedes. Y eso no sucede, no tiene que ser una vez a la semana o dos, ¿no? La iglesia, esto es el punto cúlmine de algo que sucede del lunes al sábado. Porque así es la familia, ¿no? Adelante, me encanta. Una situación de salud media importante hace una semana, el Señor literalmente le trató de morir y yo tuve mis hermanos a disposición, no solo con mensaje, con presencia en mi casa, con llevarme alimentos, la verdad que aprovecho para agradecerles a todos. Gracias por tu testimonio, hermana, porque en esas cosas, en esos detalles es donde uno identifica que hay una familia, ¿no? Que hay una familia detrás, ¿no? En esos detalles, ¿no? Y uno diría, a mí nunca me fueron a visitar. ¿Y cuándo tú fuiste a visitar a alguien? ¿No? Porque esto no es un mercado donde yo vengo a ver qué me pueden dar, ¿no? La familia es algo que se hace y se da, ¿no? Uno como padre no condiciona las cosas que le va a dar a sus hijos. Uno lo hace porque es nuestro deber. Después uno diría, mis hijos, ¿no? Y algunos quizás pueden contar testimonios, ¿no? O mis hermanos, pero es la familia, es lo que debe hacer la familia. Entonces este valor de identidad, no venimos a la iglesia, gracias querido, ¿ves? Esto es familia. No venimos a la iglesia a encontrarnos a nosotros mismos, sino que venimos a recordar quiénes somos en Cristo, ayudarnos mutuamente y a vivir desde esa realidad. Ahora, la pregunta para analizar esto es de dónde tú estás tomando tu identidad, ¿no? Del trabajo, eso es lo que te da identidad a ti, las relaciones, tus logros. Efesios nos invita a anclar en algo que no cambia, ¿no? Piensa en la iglesia como tu familia y que tú eres parte de esa. ¿Somos una comunidad que ayuda a las personas a descubrir su identidad en Cristo? ¿O simplemente somos como el resto del mundo, ¿no? Que intenta reproducir que somos nuestro rendimiento, lo que nos va bien, lo que hacemos bien? Somos familia. Segundo, hablamos del sentido de comunidad, el nombre de nuestra iglesia, ¿verdad? Comunidad. Y ahí el valor es precisamente la unidad, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar qué es unidad? Alguien que me explique, por favor. Porque yo creo que todos entendemos esto de unidad, pero ¿qué es unidad? ¿Ser todos iguales? ¿Será eso unidad? No, porque es una receta nada más. Hay cosas que no son iguales. Muy bien. Bien. ¿Será que debemos pensar todo lo mismo? Entonces, ¿qué es unidad? ¿Cómo podríamos explicar o graficar la unidad? ¿Sí? Bien. Sin duda, la unidad no es uniformidad, ¿no? En donde yo estudié en Chile, en la escuela íbamos de uniforme, íbamos muy parecido como anda ahora, así con otro pantalón más gris, una camisa blanca con corbata, con un saco arriba, y ando todos igualitos, ¿no? Pelo cortito, bueno, era otros tiempos en Chile, los 80, digo, todo pelito bien arregladito. Todos iguales. Y a veces eso sirve, en un ejército sirve, imagínense. Imagínense en el ejército, y fue la razón de por qué empezaron a hacer uniformes, porque no podían identificar quién era de este bando y del otro. Algunos tenían, ¿cómo se dice esta? Reversibles los ponchos, para pasarse de un bando para el otro, pero eso es otra historia. La unidad no es uniformidad, y la familia de Dios es el lugar donde personas que son radicalmente distintas son unidas por algo más profundo. Esa es la idea. Porque diferencias tenemos. Si empezamos a ver la diferencia acá de origen nomás, yo vengo de Chile.
y en el último caso vengo de Salto. Tenemos diferencias sociales. Eso no tiene que ser un problema. Hay gente que pertenece, aunque esto es una cuestión del mundo, pero sí, pero lo vemos aún en el tiempo de Cristo. Habían personas que se acercaban a Cristo con mucho dinero, bien ricas, y otros que apenas tenían dónde dormir. Y estaban allí. Dentro de los discípulos tenemos a uno que había sido recolector de impuestos, o sea, era un vendepatria para los judíos, y teníamos a uno que quería terminar con ellos. ¿Se acuerda quién era ese? El celote, ¿no? Simón. ¿Te lo imaginas tú en una mesa, sentados juntos, uno frente al otro? ¿Así? Uno con el cuchillo así, cortando la carne, ¿no? Sí, a ver si se me escapa y se lo tiro así de una, ¿no? Esos estaban ahí. Capítulo 3, no vamos a ver todo, pero dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero, estamos en Efesios, de Cristo Jesús, por amor de ustedes, los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes le escribí brevemente. ¿Y cuál es ese misterio? El misterio que cambió al mundo. Vamos a hablar un poquito de esto más tarde. Pero Pablo llama misterio a algo que estaba oculto, algo que después fue revelado. ¿Qué cosa? Que los judíos y gentiles, ¿no? Los dos grupos que se amaban, ¿verdad? Se odiaban. Era tanto que en el templo de Herodes, en los tiempos de Cristo, había un muro, por eso Pablo va a mencionar después ese muro de separación. Había un muro que no era muy alto, era bastante bajo, ¿no? Para que se pudiera ver el templo, separaba la explanada del templo del patio de los gentiles. Los gentiles podían llegar hasta cierto lugar. Después eso no podían pasar. Se ha descubierto arqueológicamente, hace varios años atrás, insignias de esos muros y que decía que cualquier gentil que traspasara ese lindero podía ser acusado de muerte. Entonces los gentiles que venían a adorar, ¿te acuerdas tú que hubo uno en Hechos capítulo 8 que venía de vuelta? ¿Quién era? O se iba de vuelta a su país, donde Felipe le predica. ¿Se acuerdan? El etíope, ¿sí? Él era de África, no era un judío. Y él podía llegar, o sea, hizo todo ese viaje, miles de kilómetros, para llegar hasta ahí. Aún así, él lo hizo. Pero había un muro de separación. No podían llegar, no podían entrar ahí, poder adorar en el templo. Estos grupos se odiaban. Pero ahora, verso 6 dice, a saber qué cosas, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Y esto era escandaloso. No era una doctrina muy linda, sino que era una realidad social que en realidad no tenía precedente en el mundo antiguo. Porque la iglesia era la única institución en este tiempo, recordemos, estaba en el Imperio Romano, era la única institución donde un esclavo y su amo incluso podían estar sentados en la misma mesa. Como hermanos. No como buena onda nomás. Como familia. Y esto sigue siendo escandaloso hoy. Porque nosotros muchas veces marcamos demasiado nuestras diferencias. Del color de piel, de nuestro origen social, de nuestra condición intelectual, de nuestros gustos, de nuestras ideas políticas, ¿no? Porque todos votan acá, ¿no? ¿Sí? A algunos les gustará votar, pero acá es obligación. Así que, ¿alguna idea tienes? Y pueden ser diferentes, ¿por qué no? No estoy hablando de partidos políticos, ojo. La polis tiene que ver con el mundo, con relacionarse con el mundo. Y cuando uno estudia lo que hace Cristo y lo que hicieron los apóstoles, no se separaron del mundo, no vivieron una burbuja, sino que fueron incumbentes. Después vino el problema
por supuesto, por un asunto de poder donde la iglesia se mezcló con el Estado y otras cosas, y eso siempre trae tragedia. Así que cuando usted vea a cualquiera que intenta ir al Estado con una Biblia en la mano, y este es mi consejo personal, tenga cuidado, porque esas cosas no se juntan, son como el agua y el aceite. Pero eso no significa que tú y yo, como parte de esta sociedad, tenemos pensamientos, tenemos ideas, y eso se manifiesta aquí. ¿Y puede ser diferente? Son diferentes. ¿Qué te provoca eso? Ah, no, con esto yo no me siento. ¿Ah? Ahora más ratito quizás nos vamos a sentar en una mesa. Ah, no, porque este es diferente, piensa distinto que yo. ¿Es un problema para ti? La iglesia debería ser el lugar donde todas esas barreras, todos esos muros se colapsan. ¿Es posible? ¿Es posible? Mira, ¿dónde se manifiesta esto? Como dijimos, un sentido, acá hablamos de sentido de comunidad, y obviamente el valor es ese mismo, la unidad. ¿Y dónde se manifiesta? Capítulo 4 de Efesios, verso 4. ¿Qué dice? Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Los 7, ¿no? Un cuerpo, un espíritu, esperanza, Señor, fe, bautismo, un Dios y Padre. No es una unidad fabricada. El Señor nos mandó a nosotros generar unidad por esfuerzo humano. ¿Nos gustan distintos estilos musicales? Sí, ¿cuál es el problema? ¿Nos gustan distintos equipos de fútbol? Y sí, a mí me gusta Coquimbo Unido, imagínense. Perdón por los de Nacional, ya nos va a tocar juntos ahora en un ratito más, una semana más. No es una unidad fabricada por el esfuerzo humano, sino es una unidad dada por Dios. Fíjate, en el verso anterior, verso 3, dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice que debemos ser diligentes. La palabra ahí solícitos es esa idea. Ser diligentes en no hacer la unidad. ¿Te das cuenta que no dice solícitos en crear unidad? ¿Qué dice? Solícitos en cuidar, en guardar la unidad. ¿Por qué la unidad ya está hecha? ¿Quién hizo la unidad? ¿Qué hace que todos que somos diferentes acá, que pensamos distinto, podamos estar unidos? Es Cristo. Entonces, sin duda, dentro de esa unidad, el contexto va a seguir hablando que hay de diversidad de dones, ¿no? Y menciona ahí algunos dones, algunos piensan que son lugares de ministerio en la iglesia también, pueden ser apóstoles, profetas, evangelistas. Fíjate, verso 8 dice, por tanto, cuando ascendió a lo alto, después dice, entregó dones a los hombres, y después verso 11 ahí, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Algunos piensan que es dones, quizás pueden ser lugares de ministerio en el hecho de que los apóstoles son los enviados, los misioneros, los evangelistas los que están predicando el evangelio todo el tiempo, a los profetas los que están acá exponiendo la escritura, a los pastores y maestros los que están guiando a la congregación por medio de la enseñanza y el discipulado. Pero Dios da esa diferenciación, ¿para qué? ¿Qué dice el verso 12? Para la edificación, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Hasta que todos lleguemos a la madurez. Y la familia de Dios no es un escenario de unos pocos. Porque dice, aquí, sí, el pastor hace todo. El pastor o los diáconos, los ancianos, los que tienen un cargo de responsabilidad, los líderes. Ellos son los que hacen que funcione la familia. ¿Y el resto qué? ¿Son espectadores? Fíjate que dice, a fin de capacitar a los santos. ¿Quiénes son esos? Todos. Cada miembro tiene un rol, y eso lo vemos en otras cartas de Pablo, ¿verdad? Donde dice que somos un cuerpo y nadie del miembro del cuerpo le va a decir a otra parte del cuerpo, no te necesito. Si tú te golpeas la rodilla, ¿con qué te sobas? Sí, ¿verdad? Entonces, la unidad cristiana no borra nuestras diferencias, pero trasciende por encima de ellas. Somos distintos, pero somos uno. Y eso solo es posible
en Cristo. Ahora, ¿con qué personas de tu iglesia te costaría sentarte en la mesa? Personas. Bueno, si son más de una, bueno, ahí tenés que analizar, ¿no? Está bien, me encanta. Ahora, ¿qué te dice eso sobre tu comprensión de la unidad bíblica? ¿No? ¿Qué te dice si realmente estoy comprendiendo la unidad si a veces no, aquí no me voy a sentar? O nuestra tendencia, somos gregarios, tendemos a juntarnos con las personas que se parecen a nosotros. Es lógico. De ahí la intencionalidad, querido. De ahí la intencionalidad de juntarse con aquellos que yo reconozco que son diferentes a mí, que piensan distinto que ellos, y ahí, y tomarme un mate con ellos. Entonces, para la iglesia, ¿nosotros estamos aprovechando la diversidad o nos molesta la diversidad? Hoy día, cuando hablar de diversidad es una cuestión tremenda. El otro día lo hablamos con los jóvenes, porque estamos estudiando de alguna manera apologética con ellos y decimos, a ver, pensemos esta idea de diversidad. ¿Está bien? ¿Dios está de acuerdo con la diversidad? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Dios está de acuerdo con la diversidad, sí o no? Y claro que sí. Si esto es lo que está manifestando. Ahora, lo que el mundo entiende por diversidad, pero ¿por qué pensamos así? Y esto puede ser un buen argumento para aquellos que dicen, Dios no está de acuerdo con la diversidad. ¿No sabes qué? Sí, sí está de acuerdo con la diversidad. Después podemos hablar que hay diferentes tipos de diversidad, ¿no? Pero Dios sí está de acuerdo con la diversidad. Dios no es así que todos vamos en una filita de patitos así, todos igualitos. Pero sabes que es más fácil para nosotros conformarnos en que todos seamos iguales. Porque sí, es una manera, y estoy hablando especialmente de los líderes, ¿no? Porque es más fácil de manejar. Pero el Señor a propósito nos ha dejado la instrucción. ¿Qué cosa concreta hace tu iglesia que sería imposible de explicar sin mencionar a Cristo? En el sentido de que hay personas sumamente distintas. Y eso no sería posible sino por Cristo. Sigamos, porque tenemos dos más. ¿A qué hora termina aquí? 2 minutos. Sentido de compromiso. Y esto hablamos de misión. Y esto lo voy a mencionar bien rápido y quizás nos dejaría para otra clase. Pero lo vamos a mencionar. La familia de Dios no existe para sí misma, sino que existe para algo más grande. Y el compromiso con la misión de Dios en el mundo es lo que da propósito a la comunidad y también da dirección a nuestra vida. Pablo ora en el verso 15, o en el verso 18 y 19 del capítulo 1, dice, mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados. A la otra versión dice los ojos de vuestro entendimiento. Ahí en el griego es cardia, es corazón. Esa es la idea. Pero el corazón no como sentimiento, sino como esta relación entre lo que yo entiendo, pero que me afecta. ¿Y qué ora Pablo? Que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Pablo ora que ellos conozcan la esperanza a la que él los ha llamado. Y no es una oración por comodidad. Pablo no está orando que a ellos les vaya bien, no está orando que tengan éxito. Es una oración para que la iglesia vea cuál es su llamado y comprenda el poder que tiene para cumplirlo, porque más adelante, en el verso 20, dice, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de los muertos. Le está diciendo, yo oro para que ustedes entiendan a qué los llamó el Señor y que cuentan con el poder para hacerlo. ¿Y cuál es el poder? El mismo que resucitó al Señor Jesucristo. ¿Eso es mucho o poco? Si tú piensas, no, es que Dios no me dio tanto a mí para cumplir la misión que Él... Dios te ha dado el poder que necesita. ¿Y cuál es? El mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos. Eso debería ser suficiente, ¿verdad? La misión no es opcional ni es secundaria. La razón por qué la iglesia existe en el mundo es atraer a los que están lejos. Fíjate, capítulo 2, esto es lo que vamos a ver en la tarde, en un ratito más. Capítulo 2, verso 12. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. ¿Tú piensas en ello?
Porque, ok, somos una familia, pero ¿qué pasa con algunas familias? Son muy cerradas, ¿verdad? ¿Conoce alguna familia así? Que nunca ha abierto la puerta de su casa y llega un extranjero o llega alguien diferente o alguien que no es de su familia y abre la puerta y dice, sí, ¿cómo estás? ¿Y qué necesitas? Y decirle, sí, adelante, bienvenido. Y la iglesia debería hacer eso. Abrir la puerta a los extraños. ¿Por qué? Porque eso eras tú antes. En una familia sana, cada miembro se compromete al bienestar del conjunto, pero también el compromiso con la misión de que esta familia siga creciendo. Pertenecer a la familia de Dios conlleva la responsabilidad de ser familia donde tú estás. Acá es fácil ser familia, ¿verdad? En algún aspecto, acá el domingo. Pero después cuando uno vuelve a la casa, es difícil ser familia ahí con los clientes que tienes que atender, con las personas con las que tienes que tratar, con los que están a tu alrededor, en tu barrio, en tu trabajo. ¿Cómo es tu participación en la misión que la iglesia tiene? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido esta semana? Tu misión es ir y alcanzar a los que están lejos. ¿Cómo ha sido esta semana? ¿De qué manera Dios te ha permitido ser testimonio a otros de influencia para que puedan considerar ser parte de esta comunidad? Por último, el sentido de progreso, y eso habla de quizás el valor asociado a esto es la madurez. Esto es lo que vamos a ver más tarde, capítulo 2, verso 1, dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero que Él nos dio vida. Y si nos da vida, ¿para qué es? No para que lleguemos acá nomás y quedemos. Cuando un bebé nace y nació Paloma hace ¿cuántos días? A ver, el padre se acuerda, ¿o no? Y hace unos días atrás no ha podido dormir el pobre. El miércoles, ¿verdad? ¿Y vino para qué? ¿Para que quede todo el tiempo así como bebé? Algunos padres sí desearían que queden ahí, ¿no? No, pero crecen, se hacen grandes, maduran. Y la familia de Dios no es un lugar para quedarse como se llegó, sino que tener un entorno de transformación, de madurez, de cambio. La madurez no es el punto de partida, sino que es el destino a donde vamos caminando juntos, ¿no? A entender de dónde venimos. Estábamos muertos en delito y pecado, pero verso 4 dice, pero Dios, me encantan los pero en la escritura, dice, pero Dios, que rico en misericordia, en el verso 4 del capítulo 2. Interviene y contrasta. Muertos son vivificados, los que estaban lejos son sentados en lugares celestiales. La transformación en este aspecto no es gradual en su origen, es radical, porque es la obra de Dios, ¿verdad? Así, ¡pum! Dios la hace. Sin embargo, los resultados sí se desarrollan en el tiempo. El mismo capítulo 2, verso 10, dice que fuimos creados, somos hechura suya, creados en Cristo, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y eso se va dando en el tiempo. La madurez es ir descubriendo y viviendo esas obras. El camino a la madurez no se da sino en comunidad. Fíjate, capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamado con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Qué dice ahí? En amor. Me encanta esa idea de soportar los unos a los otros. Porque la idea de soportar es como me lo tengo que bancar. ¿Eso es? No, mira, esto es un soporte. ¿Te das cuenta que esto es un soporte? Yo no podría tener la compu acá, la Biblia, si no estuviera soportándolo esto. Eso tienes que hacer tú. De poder mantener en alto a otros para que puedan crecer. ¿Lo has pensado así alguna vez? ¿Cómo lo haces? ¿Tu oración? ¿Tu preocupación por ellos? De que ser instrumento de exhortación, de ánimo, de consuelo, de estar al lado. ¿Para qué? Para que otros puedan seguir estando allí. Yo reconozco en mi vida un montón de personas que son mi soporte. Para que nosotros pudiéramos estar acá,
Hay un montón de hermanos y hermanas que están orando. Que nosotros pudiéramos venir a este país a servir al Señor, un montón de personas que están orando para eso, y ayudando, y soportando. El camino a la madurez se da en comunidad, y no te tienes que olvidar de eso. La iglesia no es un hotel, ni es un museo, no es un hospital, donde los heridos vienen para ser sanados. Es un taller quizás donde los que están inmaduros puedan ser formados, acabados. Es una familia donde nadie tiene que madurar solo. Tú, ¿habías pensado en esto? ¿En la familia de esta manera? Somos una comunidad. Entonces, pertenencia, identidad. Responde a quién soy. Comunidad, hablamos de unidad. ¿Con quién camino? Compromiso habla de la misión. ¿Para qué estoy acá? Y progreso y madurez habla hacia dónde voy. Y la familia de Dios es el único lugar del mundo donde estas preguntas muy profundas para el ser humano reciben una respuesta que no termina, que no tiene vencimiento, no depende de las circunstancias del mundo. Ahora no sabemos si viene una guerra, no viene una guerra, no sabemos si la economía se va a afectar, no tenemos idea de lo que va a pasar, pero sí sabemos qué va a pasar en la familia de Dios, porque el Señor lo dijo. Y Él incluso dijo que ni las puertas del Hades prevalecerán. Eso no significa que la familia de Dios, manifestada en una iglesia local, se pueda ver afectada, sí. Pero ahí está tu lugar. Y la importancia de identificar a la iglesia como una familia, ¿lo es para ti? Considera estos sentidos de pertenencia, de comunidad, de... ¿cuál era el otro que mencionamos? De progreso, ¿no? Que se puedan hacer carne en tu vida mirando a tu alrededor. No estás solo, necesitas de otros. Y sabes que hay otros que te necesitan. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias el tiempo que nos das de poder prestar atención a lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos a examinar nuestro corazón y ver qué es lo que tenemos que ajustar, qué debemos mejorar y afirmar aquellas cosas que están bien. Te lo rogamos y te agradecemos en nombre de Jesús. Amén.